Hola, les habla Miguel Antunes. Para quienes no me conocen, soy médico broncopulmonar chileno. Trabajo en el Servicio de Enfermedades Respiratorias de Clínica Alemana de Santiago y tengo además el honor de ser el coordinador nacional de la Comisión de Asma de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Quiero agradecer sinceramente la invitación que se me ha extendido a participar por vez primera en este curso universitario de asma y expresar mis agradecimientos a sus directores, la doctora Ana María Stock, la doctora Andrea Lascano, el doctor Ramón Rojas y el doctor Diego Abdala. Esta es la declaración de mis potenciales conflictos de interés. Bueno, los objetivos en realidad de esta ponencia son los que ustedes pueden ver en pantalla. Quiero compartir con ustedes y hacer un análisis de los principales elementos que influyen en alcanzar el control de la enfermedad del asma, discutir con ustedes cómo estos factores interactúan para lograr este objetivo y el rol que ellos juegan en el desarrollo futuro de exacerbaciones, que valoremos la importancia de identificar los principales fenotipos de la enfermedad y invitarlos a desafiar la percepción actual que hay de que la enfermedad en su vertiente más leve es una categoría inofensiva. Por otra parte, conocer las características de combinaciones de inhaladores disponibles actualmente para el tratamiento del asma, sus fundamentos farmacológicos y principales diferencias. Con ello, poderles aportar desde mi experiencia clínica herramientas técnicas que les permitan tomar la mejor decisión al momento de la elección terapéutica para vuestros pacientes. Esto en absoluto pretende ser una revisión sistemática del tema, sino más bien es una visión de mi experiencia en la práctica a diario. ¿Cuál es la situación actual a nivel global de la enfermedad? Bueno, es una enfermedad bastante frecuente. Según el último reporte global del asma al año 2018, existen en el planeta casi 340 millones de pacientes que sufren de la enfermedad. Una buena noticia es que en los últimos 30 años hemos evidenciado una disminución progresiva y sostenida de la mortalidad asociada a la enfermedad. Por otra parte, si bien hay una disminución de la mortalidad, hay una tendencia al aumento de la prevalencia que se ha prácticamente duplicado en las últimas décadas. Sin embargo, pese a la amplia disponibilidad y grandes cambios de tratamientos, diferentes opciones terapéuticas y recomendaciones de guías internacionales, el control de esta enfermedad del asma sigue siendo subóptimo. En Norteamérica y en Europa esto no alcanza más allá del 50-60% de los pacientes, y de estos pacientes solamente un tercio a la mitad de ellos, pese a estar recibiendo una terapia constante con corticoides inhalados y beta-agonistas de acción prolongada en dosis fijas, no logran este objetivo terapéutico. Esto se debe fundamentalmente a dos grandes problemas. Uno, la baja adherencia al tratamiento, que en los mejores casos no llega a ser el 50%. Este es un factor crítico para alcanzar y por ende mantener el control de la enfermedad, y la baja adherencia se asocia con un aumento de la morbimortalidad. Por otra parte, hay claros elementos de deficiencia en la técnica inhalatoria a nivel global. Este es un elemento crucial para la eficacia de la medicación, y aunque ustedes no lo crean, solo un 12% en promedio de los pacientes utilizan correctamente sus inhaladores, pese a tener confianza en que lo pueden hacer en forma adecuada. ¿Cuál es la principal expectativa de los pacientes asmáticos cuando vienen a visitarnos? ¿Qué es lo que ellos esperan en general de nosotros? Bueno, ellos buscan alivio inmediato de los síntomas. La gran mayoría de ellos, más del 90%, quieren un tratamiento que les provea un alivio inmediato de los síntomas de dificultad respiratoria. Sin embargo, cuando ellos logran este objetivo, lamentablemente menos de un 40% de ellos cree y piensa que deben medicarse o mantener esta terapia a diario cuando ya se sienten bien. Ahora,
¿Cuál es la principal conducta que tiene un paciente asmático para lograr este objetivo? La gran mayoría de ellos aumentan el uso del rescatador, del beta-agonista de acción corta, el salbutamol, inmediatamente con el inicio de los síntomas. Vean ustedes como la gran mayoría de los pacientes puede llegar hasta cuadruplicar las dosis de salbutamol en un corto periodo de tiempo como respuesta a esta eh, dificultad respiratoria. Sin embargo, el gran problema es que no se produce en paralelo una adecuación de las dosis de corticoides, que son los medicamentos de mantención que van a lograr mantener esta respuesta a largo plazo, ya que son los que actúan directamente sobre el proceso inflamatorio subyacente de la vía aérea. Vean ustedes cómo el asma es una enfermedad inflamatoria crónica, lo acabamos de decir, y que tiene variabilidad diaria de síntomas. Esta línea oscilante representa síntomas que pueden fluctuar a lo largo del tiempo y que no necesariamente representan una exacerbación, frente a lo cual el paciente responde con el uso de un broncodilatador. Si los síntomas aumentan más allá de la variabilidad diaria o semanal, se desencadenan las exacerbaciones. Concentrémonos entonces en la respuesta que ellos tienen, tal como les decía, que es el uso del broncodilatador, del rescate. Y cuando los síntomas inducen una mayor necesidad de uso de este rescate es que se genera lo que ustedes pueden ver, una exacerbación. Frente a eso hay un deterioro evidente de la función pulmonar que no todos los pacientes suelen medir. Aquellos que pueden tener una flujometría o algún acceso directo a la espirometría si lo pueden documentar, y esto concomitantemente va con la acción refleja nuevamente del sobreuso del broncodilatador con el objetivo de aliviar los síntomas de apremio respiratoria, tos o sibilancias. Y esto obviamente refleja una inflamación de la vía aérea subyacente. Por ende, la gran mayoría de los pacientes, cuando ya se encuentran en esta situación, requieren del uso de corticoides sistémicos para lograr yugular la crisis. Vean ustedes entonces cómo el salbutamol reduce las consecuencias, es decir, los síntomas, pero no la causa, que es la inflamación subyacente de la vía aérea. Es por esto que, en resumen, la gran mayoría de los pacientes, hasta un 75% de ellos, tienen una enfermedad pobremente controlada a lo largo de los años, y esto no ha cambiado sustancialmente en las últimas décadas. Ahora, ¿qué consecuencias tiene este pobre control de la enfermedad? Pues bien, tal como lo mencionamos, hay una inflamación que no está suprimida, subyacente en las vías respiratorias, que no ha sido abordada por el broncodilatador, y esta es responsable de exacerbaciones frecuentes, la necesidad de uso de corticoides sistémicos con los efectos colaterales consecuentes, en los casos más graves hospitalizaciones, y en algunas circunstancias no infrecuentes la muerte antes del diagnóstico, o sea, como debut o primera presentación de una crisis en el servicio de urgencia. A largo plazo se puede producir el deterioro de la función pulmonar debido a la remodelación que suscita este hecho. Ahora, entonces nosotros tendríamos que ser capaces de identificar a aquellos pacientes que tienen un mayor riesgo para desarrollar una exacerbación. Y uno pensaría, obviamente, que aquellos pacientes que tienen una enfermedad más severa, más grave, tendrían mayor riesgo. Pues bien, es correcto. La enfermedad moderada también tiene posibilidades de que desarrolle una exacerbación, pero es llamativo que la enfermedad más leve también tiene un riesgo hasta un 25% de los casos. Lo que les quiero recalcar es que no menor de que puedan desarrollar en algún momento de la vida o de su evolución una crisis, un ataque de asma. Por lo tanto, los pacientes con asma en todos los niveles están en riesgo de tener una crisis. Ahora, nosotros somos aún más exigentes y decimos, bueno, si el paciente utiliza sus medicamentos todos los días y ellos ven que están bien controlados, al menos desde su percepción, ¿podrán desarrollar una exacerbación? De nuevo, hacemos el mismo ejercicio. Obviamente aquellos pacientes que tienen una enfermedad no controlada tienen un mayor riesgo. Sin embargo, aquellos que están parcialmente controlados o aquellos que tienen su enfermedad controlada también tienen riesgo de poder desarrollar una crisis de asma en el corto plazo, es decir, de tener exacerbaciones.
y analicemos un poco el porqué de esta situación. Pensemos primero cómo se clasifica el asma. El asma se clasifica antes del inicio del tratamiento y esto es tremendamente importante. Vean ustedes acá, antes, before the treatment, en fundamentalmente la frecuencia de los síntomas, la presencia de exacerbaciones de síntomas nocturnos y también, si es que es posible, en un complemento de la función pulmonar. Entonces nosotros podemos hacer una clasificación, podemos tipificar a nuestro paciente que está virgen a tratamiento, que se presenta por vez primera y podemos intentar clasificarlo en este algoritmo de intermitente, persistente, moderado hasta grave. Una vez que el paciente entra en terapia, nosotros tenemos este esquema escalonado que todos muy bien conocen por lo demás, en el cual dependiendo de la intensidad de las dosis que el paciente requiere para lograr el objetivo de controlar sus síntomas, es que se va a catalogar en diferentes escalones ascendentes, los que ustedes ven de leve, moderado a grave. La enfermedad leve obviamente requiere dosis bajas y en algunos casos y en algunas perspectivas solamente el uso de terapia broncodilatadora de rescate. La enfermedad moderada requiere dosis medias de corticoides asociados en la gran mayoría de los casos a beta-agonistas de acción prolongada, y en la enfermedad más grave ya se alcanzan dosis altas o plenas de corticoides, también asociados con otros medicamentos que permitan, ojalá en la medida de lo posible, el control de los síntomas y la yugulación o evitar las crisis, las exacerbaciones en el futuro. Muy bien, concentrémonos en lo que yo les decía en los pacientes que tienen este perfil de asmáticos leves, entre comillas, que pertenecerían a los escalones más incipientes de la enfermedad. Pues bien, estudios epidemiológicos han demostrado fundamentalmente que esta población del asma intermitente o el asma leve es harina de otro costal. No quiero entrar en esta discusión, que es muy interesante por lo demás, pero quiero que sepan ustedes que esta población en particular representa desde un 50 a un 75% de la población de pacientes asmáticos. O sea, este es el gran número de pacientes, este es el gran saco de pacientes que nosotros vemos habitualmente en nuestra consulta clínica. La gran mayoría de nuestros pacientes pertenecen a este grupo de enfermos que tienen pocos síntomas y que, comillas, correspondería a una enfermedad leve. Tradicionalmente, por lo que comentábamos, implica en la gran mayoría de los casos el uso de un corticoide de mantención más un beta-agonista de acción corta de rescate. Si el manejo es regular, si el paciente es consistente, como lo habíamos conversado previamente, podría tener un buen control de síntomas y una buena calidad de vida. Sin embargo, los pacientes con asma leve tienen riesgo de eventos adversos serios y en diferentes series epidemiológicas se ha demostrado de que los que se presentan al servicio de urgencia, esta población representa hasta un 37% de aquellos que tienen estas descompensaciones. Un 16% de pacientes que tienen crisis cuasi fatales y en diferentes series incluso aquellos involucrados en eventos fatales o crisis fatales de asma. ¿Y esto por qué se produce? Porque hay gatillantes que lamentablemente son impredecibles, como son las infecciones, la exposición alergénica, la contaminación, etcétera, etcétera, pero un factor importante, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es la baja adherencia al tratamiento. Vean ustedes como hasta el 22% de los pacientes que han sido catalogados como asmáticos al momento de la evaluación en el último año fueron hospitalizados por una crisis de asma o habían experimentado una exacerbación grave en el año previo. Y esto tiene una connotación realmente importante. Este es un estudio retrospectivo que se realizó en el Reino Unido, donde se analizó la muerte en un año calendario de 155 casos. Y vean ustedes cómo el 9%, no es menor, de estos pacientes que fallecieron por la enfermedad estaban siendo tratados y habían sido clasificados como asmáticos leves. Obviamente, a la medida que la gravedad de la enfermedad aumenta, obviamente va conllevando un mayor riesgo de mortalidad. Pues bien, ¿cuáles son las estrategias entonces que nosotros tendríamos para mejorar el control del asma, evitar toda esta problemática, evitar, por así decirlo, subestimar a nuestros pacientes y disminuir el riesgo futuro de desarrollo de las exacerbaciones? Esto
ustedes lo pueden ver ya, que está claramente descrito en mucha literatura y en diferentes esquemas, y es un clásico en el cual a ustedes les mencionan que tienen que ojalá hacer esfuerzos para que el paciente se haga adherente, y a pesar de que eso lo venimos transmitiendo hace tantos años, no se logra. Ojalá tener un plan de acción personalizado, evitar los gatillantes, un monitoreo regular, llámese controles o monitoreo de la función pulmonar y las inmunizaciones. No quiero entrar en el detalle específico de esto, pero esto es más o menos el árbol de flujo que habitualmente ustedes conocen y han escuchado. Pero yo en esta presentación quiero hablarles de lo que por lo menos yo considero nuevas estrategias que nos podrían ayudar a lograr este objetivo con nuestros pacientes y que han aparecido en el último tiempo y que me interesa que ustedes conozcan. Por una parte, lo que es la mejor caracterización de la enfermedad y lo que se denomina fenotipificación, ya vamos a hablar de ello, y mejoras en el tratamiento, alternativas que han aparecido en el último tiempo, como es el concepto del paso del clásico rescate broncodilatador, que es solamente con el beta-agonista de acción corta, a un concepto más moderno que es el rescate antiinflamatorio, donde hay un uso asociado de un broncodilatador, ya sea de corta o larga acción, asociado a un corticoide, y la triterapia. Pues bien, vamos por el primer punto, que consiste en un análisis de que nosotros seamos capaces de mejor caracterizar a nuestros pacientes, porque no todos son iguales, ¿verdad? Tratar de fenotipificarlos para conseguir este objetivo. La Iniciativa Global para el Manejo del Asma propone, entre otras muchas clasificaciones que ustedes pueden encontrar en la literatura, esta clasificación que es más bien, que es a mi juicio bastante práctica, porque concentra específicamente en estos 5 puntos aquellos pacientes en los cuales ustedes probablemente van a poder tener una incidencia. El asma alérgica, por lejos la más frecuente; el no alérgico, obviamente la contraparte; aquellos pacientes que inician la enfermedad en la etapa adulta o tardía de la vida; aquellos pacientes que tienen una vertiente grave en la cual se produce rápidamente un deterioro de la función pulmonar irreversible; y aquellos pacientes con obesidad. Concentrémonos fundamentalmente en el patrón inflamatorio, alérgico o no alérgico, por así decirlo. Y en base a eso, yo les quiero preguntar si ustedes saben cuáles son los principales fenotipos inflamatorios del asma que se conocen hasta el momento, porque se han descrito muchos, y ustedes pueden ver de que ha habido una realmente avalancha de diferentes propuestas de clústeres y de clasificaciones de diferentes grupos. Pero lo que sí sabemos hasta el momento, en concreto, que los principales fenotipos inflamatorios de la enfermedad que se reconocen en la actualidad son 2. Fundamentalmente el tipo 2 o T2 alto y el T2 bajo o no T2. ¿De acuerdo? Lo importante de esto es que aproximadamente el 50% de la población padece de asma T2 o T2 alto, y el otro, por ende, no T2, de perogrullo, ¿no? El asma T2 alto es el fenotipo cuyas bases moleculares han sido, en definitiva, mejor caracterizadas por diferentes investigaciones y estudios, con respuestas inmunoinflamatorias que están impulsadas o mediadas por los linfocitos T helper 2 y las células linfoides innatas. Son 2 áreas bien diferentes, no es el detalle de esta presentación, pero quiero que lo tengan en claro. Y los endotipos T2 bajo, por el contrario, no tienen una caracterización muy clara, pero se han reconocido en ellos fundamentalmente que tendría un papel fundamental en la inflamación neutrofílica. Ahora, ¿cuáles son los biomarcadores que definen el fenotipo T2 alto, que es el que nos interesa y que estamos conversando? Pues bien, son estos 4. Los eosinófilos en sangre periférica, la fracción exhalada de óxido nítrico, el feno, la inmunoglobulina E sérica total y el panel de sensibilización alergénica. Estos 4, cuando ustedes pueden examinarlos, determinarlos y llevarlos a cabo, les van a permitir, en cierta forma, definir este fenotipo. Y ¿cómo lo hacemos en contraparte? ¿Cómo definimos aquel fenotipo no T2 o T2 bajo? Pues bien, lo que yo les decía, como no está bien definido
la caracterización de este subgrupo de la enfermedad es más bien la ausencia de estos biomarcadores, es decir, son aquellos pacientes en los cuales no encontramos niveles elevados de óxido nítrico, de eosinófilos en la sangre o niveles de IgE total sérica, o son pacientes que definitivamente no están sensibilizados a las pruebas alergénicas. Por lo tanto, ustedes pueden ver de que en esta propuesta de estratificación que yo les presento y que por lo demás está bien documentada en la literatura, cuando ustedes tienen eosinófilos por sobre 150 células en sangre periférica, cuando tienen una fracción exhalada de óxido nítrico mayor de 25 partes por billón, cuando tienen una IgE sérica total más de 75 a 100 en sangre periférica y tienen un panel de sensibilización positivo, tienen elementos que hacen pensar y concluir de que este paciente tiene una inflamación T2. Esta caracterización ha sido aceptada y difundida ampliamente en la práctica clínica porque utiliza biomarcadores que, uno, no son invasivos y en la gran mayoría de los casos son fáciles de lograr, a pesar de que en Latinoamérica todavía hay alguna dificultad, sobre todo con el óxido nítrico para su realización. ¿Qué es lo que a mí me interesa que ustedes sepan? Es por qué es importante realizar esta caracterización y qué les podría a ustedes aportar en su práctica clínica al momento de enfrentar pacientes complejos. Pues bien, es lo que ustedes pueden ver en este gráfico, que ya hicimos este proceso en el cual nosotros determinamos efectivamente de que hay una clínica en la cual nosotros vamos a solicitar pruebas de función pulmonar que van a demostrar esta obstrucción y esta hiperrespuesta o esta hiperreactividad de esta vía respiratoria, que se puede documentar o descartar con diferentes desafíos como son los test de provocación bronquial. Y en los casos cuando nosotros tenemos la posibilidad de hacer esta determinación del fenotipo inflamatorio. Entonces, si ustedes ven, confirman el diagnóstico de la enfermedad y fenotipifican al paciente. O sea, con estos 4 elementos pueden determinar claramente si el paciente tiene un fenotipo T2 inflamatorio o no lo tiene. Y en base a eso van a poder tener una mejor caracterización de vuestro paciente. Ahora, ¿qué aporta esto? Es que cuando ustedes utilizan este enfoque en la práctica de la vida real, observan cosas que son muy interesantes y que son prácticas. Uno, que aquellos pacientes que son asmáticos y que tienen el T2 bajo, ojo, T2 bajo, o sea, no tienen estos marcadores, suelen ser pacientes de mayor edad, suelen tener una enfermedad que se inicia más tardíamente en la vida, después de los 30 años de edad. Son pacientes que en general tienen sobrepeso, que tienen un muy mal control de la enfermedad, que tienen una tasa alta de exacerbaciones y que suelen ser resistentes al tratamiento con corticoides. O sea, se dan cuenta que esto ya les focaliza específicamente en un grupo especial de pacientes donde ustedes probablemente se van a dar cuenta y quizás no van a insistir tanto por ejemplo, en sobretratarlos con corticoides y probablemente van a tener que buscar otras vías alternativas de tratamiento o derivarlos a un especialista si es que corresponde. Por lo tanto, la relevancia de esta caracterización radica en que es esencial para que ustedes puedan personalizar el tratamiento y mejorar los resultados. Aquellos pacientes que tienen un fenotipo T2 alto van a ser de mejor pronóstico, son pacientes que generalmente tienen un perfil alérgico, que se presentan tempranamente en la vida y que tienen en general una muy buena respuesta a la terapia corticosteroidal. Y se caracterizan por la presencia de estos marcadores. En contraste, cuando hay un fenotipo T2 bajo, en general responden mucho menos a estos tratamientos y requieren estrategias diferentes que son de corte netamente del especialista. Y esto a ustedes les permite optimizar, no gastar tiempo, no obstinarse muchas veces en sobretratar a estos pacientes y perder una oportunidad terapéutica al ser derivado por un especialista que pueda dar una visión diferente. Sigamos. Con respecto a las mejoras en el tratamiento, hay dos. Ya les mencionaba una que es el uso de diferentes aspectos o diferentes conceptos en el rescate y la triterapia. Veamos primero los
enfoques que hay con respecto al tratamiento de la enfermedad. Ya conocen ustedes que estas son, entre otras muchas que existen, las más importantemente probablemente conocidas por ustedes, que es la Iniciativa Global para el Manejo del Asma, y aquellos que también siguen a las guías españolas para el manejo de la enfermedad. Ambas utilizan un esquemas muy similares, un esquema escalonado, como ya lo analizamos. No voy a entrar en detalle mayormente. Lo que sí quiero comentarles de que existe fundamentalmente un concepto que es fundamentalmente que hay dos tipos de terapia. Una que sería eventualmente reactiva, que es aquella que propone fundamentalmente la guía GINA, y otra proactiva. La guía reactiva es fundamentalmente en las etapas leves de la enfermedad, una terapia que está fundamentalmente gatillada por síntomas. El síntoma es como el elemento clave para que el paciente decida la administración del medicamento, que tiene una combinación de un corticoide con un broncodilatador de acción larga pero de inicio rápido, que es el formoterol. En cambio, la estrategia proactiva implica un tratamiento constante, un tratamiento regular a diario, en la gran mayoría de los casos con un corticoide inhalado y un beta-agonista de acción corta de rescate. Estos perfiles fundamentalmente son los mismos en ambas estrategias, no cambian mayormente, salvo que hay alguna discusión con respecto de que en la estrategia reactiva se considera que el corticoide debiese ser utilizado siempre desde el diagnóstico de la enfermedad, y en la estrategia proactiva hay algunos que creen que en la etapa menos frecuente no podría esos pacientes tratarse solamente con beta-agonistas de acción corta. Pues bien, eso fundamentalmente en relación a la estrategia reactiva es lo que se conoce como terapia MART o Maintenance and Reliever Therapy. Está basado fundamentalmente en este estudio, que es el estudio Sigma, en el cual, como ustedes pueden ver, hay un brazo de pacientes que son tratados con un corticoide inhalado en forma permanente a diario, budesonida, con un beta-agonista de acción corta en caso de síntomas, y otro brazo en los cuales los pacientes utilizaban la combinación de budesonida y formoterol, pero solamente según necesidad, solamente gatillado por síntomas. Y lo importante y lo característico de este estudio es que demuestra que ambas estrategias, ambas tácticas son exactamente iguales para prevenir el desarrollo de las exacerbaciones en el mismo periodo de tiempo. En el caso de la terapia gatillada por síntomas, esto se conseguiría con una menor dosis de corticoides. Con el tiempo, bueno, estos efectos no son solamente inherentes a los beta-agonistas de acción prolongada, sino que a los beta-agonistas de acción corta también. Quiero que nos concentremos en este esquema para explicarles cómo se produce esta sinergia. Concentrémonos en el corticoide, en este caso la budesonida, y describamos fundamentalmente que esta tiene, por así decirlo, dos efectos, uno de tipo genómico y otro no genómico. El genómico es cuando la budesonida atraviesa la membrana, llega a nivel de citoplasma y activa esta isoforma alfa, que va a permitir que el glucocorticoide se une a los receptores nucleares y se exprese la transcripción y su efecto antiinflamatorio, que va a tomar horas. No es el efecto más inmediato, y eso es lo que explica el efecto de los corticoides persistentes en el tiempo. Sin embargo, existen los otros no genómicos y que están fundamentalmente mediados por el receptor de membrana. Y son tres, a mi juicio, los más importantes. El primero es que aumenta la producción de AMP cíclico, y la producción de AMP cíclico estimula y hace efecto sinérgico broncodilatador del receptor beta-2 agonista. También atenúa la fosfolirización de la cadena ligera de la miosina, que induce los beta-2 agonistas y que es encargada de la broncoconstricción. Entonces, al disminuir esta fosfolirización, lo que hace es que tiene un efecto broncodilatador. Y el tercer efecto, y no menos importante, que tiene un efecto vasoconstrictor por estímulo directo del receptor contráctil. Por lo tanto, disminuye el influjo vascular, disminuye el edema, y al disminuir el edema, además, también la llegada de mediadores celulares e inflamatorios. Lo que les quiero transmitir es que estos efectos no genómicos son rápidos y no dependen de la translocación de los receptores de los glucocorticoides a nivel nuclear, lo que sugiere que estos receptores de glucocorticoides de membrana podrían mediar estos efectos en sinergia con los beta-2. Bueno,
Estas son las bases fisiopatológicas y el raciocinio que se esgrimió para poder llevar a efecto este estudio, que es muy importante, el estudio Mandala, que en pocas palabras plantea lo que les estaba diciendo, el comparar en un ensayo clínico el efecto de una combinación de un corticoide con un beta-agonista de acción corta, confrontándolo con un beta-agonista de acción corta solo como terapia de rescate. Eso se ve reflejado en este gráfico, donde la combinación o la terapia de OAL versus solamente el SABA como rescate, que es la terapia estándar conocida en el mundo. Vean ustedes que este es un estudio fase 3, randomizado, doble ciego, multicéntrico, que comparaba las dos dosis de la combinación, da lo mismo, se los voy a mostrar más adelante, versus el beta-agonista de acción corta sola. Eso es el mensaje importante del desarrollo del estudio. Hay población adulta, adolescentes, incluso niños, y lo más importante es que estos son pacientes con un asma moderada grave que estaban en tratamiento con diferentes tipos de esteroides inhalados y que se les permitía mantener, no cambiar a los pacientes, ya les voy a explicar, y cuyo resultado primario buscaba ver si había una incidencia, una disminución, una diferencia en la tasa de exacerbaciones. Nuevamente, estas son las ramas de tratamiento donde ustedes ven la combinación de albuterol o salbutamol, es lo mismo, en budesonida en dosis baja y en dosis media, versus el beta-agonista de acción corta como rescate único. Y en los niños solamente se utilizaba una dosis baja de corticoides. Las fortalezas de este estudio son importantes porque tuvo una baja tasa de abandono, a pesar de que fue realizado en pleno periodo de pandemia, COVID. Es un estudio multinacional, doble ciego, en los cuales se les permitió a los pacientes mantener su terapia de tratamiento que estaban utilizando, es decir, no se les cambiaba, por lo tanto hay una amplia variedad de regímenes de corticoides inhalados y esto en cierta forma refleja la población del mundo real y permitiría una generalización más fácil de los resultados. Vean ustedes entonces cómo es la población de asmáticos moderados a graves, en los cuales se randomiza a estos tres brazos. Y el resultado más importante, entre otros muchos del análisis que ustedes pueden revisar, pero esto es lo importante, que se observó una disminución significativa en la tasa de exacerbaciones en aquellos pacientes que utilizaban una combinación de budesonida en dosis medias más salbutamol versus que salbutamol puro o el rescate estándar que nosotros conocemos. Este efecto no se logró, sin embargo, en aquellos pacientes que utilizaban dosis bajas de corticoides. Lo otro que es muy importante es que la tasa anualizada de exacerbaciones disminuyó claramente, y lo que para mí también es muy importante es que a pesar de que se está utilizando una terapia combinada, o sea, el paciente está utilizando un corticoide inhalado gatillado por síntomas, uno pudiese pensar que va a recibir más carga de corticoides. Piden ustedes que la tasa de eventos adversos no difirió en los tres brazos del estudio. Bueno, dentro de las nuevas estrategias también quiero quiero señalar algunos aspectos de la triterapia. La triterapia es la combinación de un corticoide inhalado más un beta-agonista de acción prolongada más un antimuscarínico de acción prolongada. Y esto ustedes ya lo han escuchado porque es terapia que está hace bastante tiempo disponible. Pero lo importante que yo quiero discutir con ustedes es cuándo utilizarla y en quién utilizarla en forma adecuada. Vean ustedes que estas son las principales combinaciones de biterapias o de corticoides con beta-agonistas de acción prolongada que existen actualmente en el mercado. Yo hago un poco referencia acá a toda Latinoamérica, lo hago una división entre el párrafo de arriba y el de abajo. Lo de arriba es lo que está disponible en este momento en Chile, lo de abajo es lo que no está disponible y que sí se describe en otros países de Latinoamérica y fundamentalmente en Europa. Vean ustedes cuando, volviendo un poco a lo que ya habíamos conversado previamente en este interesante estudio, que es un estudio que evalúa las perspectivas que tienen tanto los pacientes como los
médicos con respecto a los objetivos que quieren conseguir con el tratamiento. Se llama Apparent y hay dos versiones, la 1 y la 2. Cuando se le pregunta al paciente cómo considera, cómo autopercibe, tanto que está de moda en este tiempo, su enfermedad, la gran mayoría de los pacientes en general piensan y dicen, no, sí, mi enfermedad está bien, no me provoca tantos problemas, a pesar de que ellos pueden o normalizan muchos de ellos la sintomatología. Sin embargo, cuando se ahonda un poco más, una gran mayoría de ellos había tenido dificultad para respirar, habían experimentado despertares nocturnos, habían tenido que utilizar la terapia de rescate en forma frecuente, hasta 2 a 3 veces por semana, lo que refleja en cierta forma de que un gran número de pacientes, a pesar de que perciben de que su enfermedad está controlada, no lo están. Por otra parte, se le pregunta a los médicos cuál sería el principal objetivo que ellos quisieran alcanzar con respecto a sus pacientes, y llamativamente es el control de los síntomas, a pesar de que la reducción de la tasa de exacerbaciones es algo importante que nosotros venimos discutiendo con ya mayor profundidad. Entonces, ¿qué podemos hacer en este específico grupo de pacientes, los cuales, a pesar de estar en una terapia que es combinada con corticoides, probablemente a dosis plenas, con un beta-agonista de acción prolongada, y a pesar de ello estos pacientes persisten con una enfermedad no controlada, con una enfermedad que está activa, que está asintomática? ¿Podemos mejorar más aún? ¿Podemos hacer algo más al respecto? Pues bien, vean ustedes, volviendo al esquema de tratamiento de los grandes esquemas internacionales que ustedes conocen, que es fundamentalmente en el caso de GINA, que se plantea ya en las etapas más avanzadas del diagrama, cuando ya ustedes están utilizando corticoides en dosis medias a altas y ya no tienen otra alternativa, que se plantea la adición de un antimuscarínico de acción prolongada. Las guías españolas lo plantean un poquitito antes, a la gran diferencia, son un poco más proactivos antes de llegar por así decirlo, como yo digo, un poco al desastre cuando el paciente ya está muy sintomático. Y los LAMA, fundamentalmente, la gracia que tienen es que inhiben la unión de la acetilcolina a los receptores muscarínicos M3, por lo tanto, del músculo liso de las vías respiratorias. Por lo tanto, lo que hacen es que previenen la broncoconstricción, perdón. O sea, reducirían la contracción del músculo liso de las vías respiratorias, previniendo que frente a diferentes estímulos ésta se contraiga, ¿no? Por lo tanto, los potenciales efectos benéficos de estos medicamentos serían que eventualmente debiesen mejorar la función pulmonar, por ende disminuir los síntomas y a largo plazo tener algún efecto en la tasa de exacerbaciones. Y eso, bueno, es lo que se conoce como concepto de la triterapia, en la cual todos los aspectos están abordados: la inflamación por parte del corticoide, la broncodilatación activa, que es por parte del beta-agonista de acción larga, en el sentido de que produce un aumento en el lumen, y el LAMA fundamentalmente inhibe este proceso para que no se produzca. Por lo tanto, está muy bien abordado y pareciera ser esto bastante lógico y bastante atractivo, ¿no? Vean ustedes en esta tabla que estos son los LAMAs que actualmente se conocen y que están aprobados para el manejo del asma. No estamos hablando de EPOC en este caso, ojo con eso, que son fundamentalmente el tiotropio, que no existe en combinación, que está por separado. Existe el umeclidinio, que sí está en combinación de triterapia, de una compañía farmacéutica muy conocida, y existe el bromuro de glicopirronio, que está en otras diferentes combinaciones que por lo menos no están disponibles hasta el momento en mi país. Probablemente no sé si en el caso de ustedes. Pero bueno, lo importante de esto es, y los invito a revisar si es que no lo han hecho, este importantísimo estudio que ha sido un gran aporte a mi juicio, que es el estudio CAPTAIN, que como ustedes pueden ver ahí es el Clinical Study of Asthma Patients Receiving Triple Therapy Through a Single Inhaler. O sea, esta es lo que se conoce como una terapia cerrada, o sea, los 3 componentes vienen en un solo inhalador. Y este es un estudio que tiene una característica muy interesante, porque lo que hace es que se pregunta si es que ¿qué hacemos primero? ¿Aumentamos las dosis del corticoide cuando el paciente no logra el control de la enfermedad versus agregar el LAMA como un tercer agente? Entonces, trata de dilucidar esta respuesta
esta pregunta en buenas cuentas para saber qué debemos hacer nosotros y si podemos identificar algún grupo de pacientes en particular que se beneficie de lo uno o de lo otro. Vean ustedes cómo este es un esquema complejo, fundamentalmente en el cual se compara la triterapia en diferentes dosis con aquellos pacientes que están recibiendo triterapia y después los grupos en cierta forma, por así decirlo, se mezclan. Yo les voy a explicar de qué manera. No es el objetivo de esta presentación entrar en la profundidad del diseño, pero en el diagrama que les voy a mostrar más adelante se va a entender con claridad. Bueno, otra cosa importante de este estudio es que en algún momento dentro de la evolución se hizo la medición de intervalos. ¿Se acuerdan que yo les decía que era importante mejor caracterizar a nuestros pacientes? Pues bueno, aquí se llevó a cabo. Hubo medición de eosinófilos al momento del tamizaje y de óxido nítrico exhalado en el momento de la intervención. Como conceptos generales, lo que se buscó es fundamentalmente ver si había una mejora en la función pulmonar. Como efectos secundarios había una disminución en la tasa de exacerbaciones y obviamente el impacto que esto podía tener en la calidad de vida de los pacientes. Pues bien, es importante señalar que se demostró claramente que si bien había un aumento de la función pulmonar que probablemente no puede tener un impacto que nosotros consideremos muy significativo desde el punto de vista clínico, que son 110 o ganancia de 92 ml, sí lo hay en términos técnicos, y eso ya que es harina de otro costal si nosotros lo analizamos en términos de la relevancia clínica, pero hubo una mejora en la función pulmonar documentada por espirometría. Pero lo que sí es relevante y es importante es que hubo una mejora significativa en todos los grupos de análisis de triterapia en términos de la mejora sintomática, como ustedes pueden ver en este gráfico, que fue significativa en todos los aspectos. Y lo otro importante es que hubo una reducción significativa además también en la tasa de exacerbaciones en los brazos que utilizaban triterapia o biterapia con corticoides en dosis elevada. Entonces, vemos que tiene un efecto sinérgico que mejora los síntomas, mejora la función pulmonar y disminuye la tasa de exacerbaciones. Pero ¿cómo abordamos esto? ¿Cómo lo deberíamos hacer con nuestros pacientes? Entonces, veamos cuando nuestros pacientes están siendo tratados con una biterapia y nosotros le adicionamos el LAMA, ya sea en una vertiente de una biterapia con dosis media o con dosis alta. Al agregar el LAMA, en este caso, lo que se logra es lo que ya habíamos conversado, es una mejora clínicamente significativamente estadística de ganancia de la función pulmonar. Por lo tanto, por así decirlo, el primer aspecto está logrado y es beneficioso, ¿no? ¿Qué pasa cuando aumentamos las dosis del corticoide? Ya sea estamos en una dosis media de corticoides y nosotros cambiamos a una triterapia con dosis máxima de corticoide, o pasamos de una dosis de biterapia de dosis media a una dosis alta de corticoide. Y vean ustedes lo interesante de esto es que, perdón, y me había faltado además también que si estábamos en una terapia, en triterapia en dosis media, también pasábamos a la alta. Y en todos los casos se produce una mejora significativa en términos de la reducción de la tasa de exacerbaciones. El mayor impacto es fundamentalmente cuando pasamos de dosis medias de una biterapia a dosis plena de corticoides con una triterapia. Y en relación a los marcadores, vean ustedes también cómo se produce un efecto significativo en cuanto a la disminución de los eosinófilos y el óxido nítrico y de la tasa de exacerbaciones, dependiendo si esto está elevado, o sea, si es un perfil obviamente de 2 alto o no. El rol de los eosinófilos y el óxido nítrico queda claramente especificado en que en aquellos pacientes que tienen elevados estos patrones se produce el mejor efecto, el mejor beneficio, como lo habíamos conversado previamente. Es decir, fenotipificar a estos pacientes claramente tiene un beneficio, ¿no? Entonces, en pacientes en los cuales hay síntomas que están inadecuadamente controlados cuando están recibiendo esta combinación en dosis plena y nosotros podemos presuponer de que lo están haciendo bien y que son adherentes al tratamiento, la adición de un LAMA
es una de las estrategias que nosotros podríamos considerar para mejorar la función pulmonar, el control de los síntomas y eventualmente disminuir el riesgo de exacerbaciones, específicamente en aquellos pacientes en los cuales ustedes tienen o pueden prever, de lo que se desprende de este estudio, que tienen un T2, un fenotipo T2 elevado. Ahora, lo importante es, como vieron además también en el gráfico, es que el beneficio de añadir el LAMA sobre la función pulmonar es independiente del fenotipo T2. Eso es un dato de la causa interesante a considerar. Bueno, ¿qué ocurre en la vida real? Y con esto quiero, a propósito de un caso que no es un caso mío, pero que está descrito en la literatura, está publicado, pero yo creo que representa muy bien lo que probablemente muchos de ustedes han experimentado a diario en su práctica clínica. Ven ustedes como este es el caso de un paciente que tiene un asma bien documentado desde hace muchísimo tiempo, más de 20 años, y que aparentemente estaba bien controlada la enfermedad, por lo menos por autopercepción del paciente, y estaba siendo manejada por él con dosis bajas de corticoides y beta-agonistas de acción carta de rescate dependiendo de los síntomas. Después de un largo tiempo ocurre que tiene una infección respiratoria, que significa una visita a su médico de familia, además también una visita al servicio de urgencia, donde recibió sendos cursos de corticoides orales y además también de tratamiento antibiótico. Y no es si después de casi 6 semanas de evolución y de pasarlo mal, de que el paciente logra nuevamente entrar en vereda y volver a su condición basal. Pues bien, ¿qué pasó? ¿Cómo podemos evaluar a este paciente? ¿Cómo podemos saber qué es lo que estaba pasando con él? Y ustedes conocen que hay diferentes formas, diferentes escalas de poder aproximarse un poco a la evaluación sintomática de nuestros pacientes. Y una de estas escalas es el test de control del asma, que está ampliamente validado y que ustedes lo pueden conseguir tanto en su versión oficial en internet como en versión de papel. Vemos qué pasaba con este paciente cuando aplicábamos nosotros esta escala, que es una escala fundamentalmente de preguntas en las cuales el mismo paciente contesta dependiendo de lo que siente y lo que reflejan sus síntomas a diario. Teníamos eventualmente un buen control, teníamos un puntaje alto, 23, lo que nos decía que probablemente sus síntomas de la enfermedad estaban bien controlados. Entonces nosotros, bueno, si presentó esta descompensación, ¿qué pasó? ¿Habrá sido solamente el factor infeccioso? ¿Cómo nos podemos saber si el paciente estaba siendo, lo que yo les mencionaba, adherente a su tratamiento o no? Pues bien, existe el test de adhesión a los inhaladores, que yo creo que ha sido un gran aporte a la práctica clínica. Este es un test que también está disponible en su versión electrónica en internet y que les permite a ustedes fundamentalmente interrogar a su paciente sin ustedes intervenir y que él exprese claramente si está siendo adherente o no, y permite ver un concepto de la adherencia deliberada o errática, es decir, inconsciente, cuando el paciente se olvida del tratamiento, por ejemplo. Y vean ustedes como en este caso es llamativo. El paciente, a pesar de que él se percibía autocontrolado, que estaba recibiendo sus dosis, no tenía una buena adhesión a tratamiento, porque fundamentalmente era errático al momento de administrarse el corticoide más que de manera consciente. Probablemente a lo mejor se lo olvidaba, y cuando se lo olvidaba él se hacía el propósito de que lo tenía que volver a utilizar, pero después cuando llegaba el momento no lo hacía, y así sucesivamente. ¿Qué otra cosa más pudiésemos utilizar? Porque vimos que hicimos un test de control, vimos si era adherente o no. ¿Qué se les ocurre? Sí, exactamente lo que están pensando. Podemos ver la función pulmonar, qué es lo que estaba pasando, porque no se había medido en muchísimo tiempo, casi 20 años, ¿no? Y esto yo lo extrapolo a un caso mío de un paciente que vivía la misma situación, en la cual ustedes pueden ver que a pesar de esto, y nos había hecho una espirometría prácticamente en 7 años, él y se sentía muy bien y tenía este perfil de buen control de síntomas, a pesar de que no lo estaba haciendo muy bien con su adherencia al tratamiento. Vean ustedes cómo tenía una espirometría con una obstrucción leve, pero alterada al fin, lo que refleja en buenas cuentas de que no había un correlato claro entre síntomas y función pulmonar.
Esto, bueno, es el meollo del asunto de la discusión que ustedes eternamente han escuchado en el último tiempo: síntomas versus exacerbaciones. ¿Qué prefieren? Lo que le preguntaron ahí en el estudio aparente al doctor y a los pacientes: que yo te controle los síntomas o que prevenga el riesgo futuro de exacerbaciones. Bueno, esto es algo eterno y que es interesante, que es en materia de discusión de todos nosotros como especialistas. Por lo tanto, la pregunta de Perogrullo que viene es: si yo tengo los síntomas controlados, ¿puedo predecir el riesgo futuro de exacerbaciones? Sí. O sea, lo que yo puedo entender es que, como ustedes pueden ver acá, que existe una relación significativa, directa, entre el control de los síntomas y la disminución del riesgo a futuro del desarrollo de exacerbaciones. Lograr el control de los síntomas se asocia con una reducción de las tasas de exacerbaciones a futuro. Vean ustedes como aquellos pacientes que están muy bien controlados, en este caso utilizando no el ACT score, sino que el Asthma Control Questionnaire, que se utiliza fundamentalmente en estudios clínicos. Aquellos pacientes que tenían un mejor control de la enfermedad tenían una menor tasa o incidencia de exacerbaciones a largo plazo. Eso está demostrado. Pero vean ustedes que no es lo que ocurre en nuestro caso. Nuestro paciente, por otro test, tenía un buen control, o por lo menos él reportaba un buen control sintomático. Entonces, la pregunta que se desprende es: ¿el control de síntomas entonces puede predecir el nivel de función pulmonar? Lo vimos claramente en nuestro caso que no, que el paciente, a pesar de que él se autorreportaba bien, tenía una espirometría alterada. Y aquí es donde yo quiero hacer algunas reflexiones que son importantes y que ustedes, yo creo que les van a servir. El mal control de la enfermedad se asocia con mayor riesgo de exacerbaciones futuras y reducción de la función pulmonar, eso está claro. Ahora, cuando la función pulmonar está muy comprometida, cuando el BF1 es menos del 60%, la probabilidad de que el paciente tenga una crisis a largo plazo se dispara. Es el doble. Eso es súper importante. Así que cuando usted, no es el caso de este paciente, pero si ustedes tienen una espirometría que está muy bajo, ojo, pongan atención en ese paciente. Sin embargo, tal como lo vimos y lo estamos reflejando en este caso, y por eso lo traje, hay una mala correlación entre los síntomas y las mediciones de la función pulmonar. El BEF1 no se correlaciona fuertemente con los síntomas del asma en adultos y en los niños, lamentablemente. Por lo tanto, la prueba del control del asma se correlaciona mal, y este es el reflejo de lo que estamos viendo en este ejemplo. Por lo tanto, el control de la enfermedad no se puede inferir en una sola medida de la función pulmonar, como lo fue en este caso. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿el control de síntomas entonces puede predecir el nivel de adherencia a la terapia? Está demostrado en este ejemplo, por lo menos en este caso, que no. Pero vean ustedes cómo las puntuaciones más altas, como era en este caso, indican un mejor control del asma. Generalmente se asociarían con una mayor adherencia a los medicamentos, y esto sugiere que estos pacientes tendrían un mejor control de la enfermedad, por lo tanto tendrían menos posibilidades de desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, eso no se produce en este caso, y yo lo estoy reflejando para que vean que esta es una evaluación que necesita considerar múltiples aspectos para no quedarse solamente con uno. Entonces, la pregunta que se desprende ahora: si tengo buen control de síntomas, como era el caso de nuestro paciente, ¿puedo tener pérdida de la función pulmonar? Y la pregunta es: sí, puedo tener función pulmonar. Este es un estudio muy bello que se realizó hace mucho tiempo. Es un estudio observacional, ya se los voy a escribir los resultados, pero recalca que hay una mala correlación entre síntomas y función. Significa que los pacientes pueden tener buen control de los síntomas, como era nuestro caso, pero experimentar una disminución de la función, como era nuestro caso. Y la disminución de la función pulmonar incluso pese al tratamiento, como era nuestro caso. Y algunos pacientes pueden experimentar una pérdida progresiva de la función pulmonar a pesar de tener una terapia estándar, como era este caso que él llevaba a lo largo del tiempo, pero que no había sido evaluada. Por lo tanto, es la importancia de las pruebas objetivas de la función pulmonar varias veces en el tiempo, no solamente una vez. Confiar solo en el control de los síntomas puede pasar por alto el deterioro de la función pulmonar. Y vean ustedes cómo esto se refleja en lo que yo les decía de este estudio. Muy bonito, que a lo largo del tiempo esta es una población normal que se compara con pacientes asmáticos. En la medida que el paciente va envejeciendo, los pacientes asmáticos que no están tratados tienen una pérdida de función pulmonar en comparación a la población no asmática. Y esto es aún más marcado en aquellos pacientes que tienen otro factor inflamatorio de la vía aérea, como lo pueden ser los pacientes fumadores. Por lo tanto, las exacerbaciones, por ende, predicen en buenas cuentas de que va a
haber un deterioro de la función pulmonar a largo plazo si es que los síntomas no están bien controlados. Y esto se ve claramente en este caso de este paciente que a lo largo de más de 35 años de evolución se va viendo cómo va perdiendo su función pulmonar por deterioro, obviamente, por el paso de los años, pero estos puntos marcan crisis obstructivas o exacerbaciones en las cuales el paciente fue tratado sintomáticamente, y esta flecha señala en buenas cuentas el momento en el cual ya se decidió ingresar con terapia inhalatoria en forma permanente. Vean que a pesar de todo eso se produjo un deterioro que es muy acentuado en esto, y a pesar de entrar con una terapia inhalada en forma permanente no se puede rescatar, por así decirlo, el declive y el deterioro de la función pulmonar. Y esto queda muy de manifiesto que aquellos pacientes que tienen frecuentes exacerbaciones van a tener mucho más riesgo de tener un deterioro acelerado de la función pulmonar que aquellos que tienen infrecuentemente exacerbaciones a lo largo del tiempo. Algunos pacientes incluso desarrollan una obstrucción irreversible a pesar del tratamiento, y esto es muy relevante porque mientras más te demoras tú en iniciar el tratamiento a un paciente, más es el impacto que puedas tener. Y esto se refleja en este estudio en el cual aquellos pacientes que ingresaron después del diagnóstico antes de 12 meses, o sea, se hizo el diagnóstico, no pasó más de un año hasta que ellos lograron ingresar a una terapia con corticoides en forma permanente, tenían mucho mejor pronóstico que aquellos pacientes que se demoraban más de 2 años en el inicio de la terapia. Vean ustedes cómo la mejoría o la ganancia de función pulmonar, por así decirlo, el reclutamiento de zonas inflamadas es mucho mejor en estos casos. Y esto se refleja aún más en esto, y este es un estudio muy bonito, además también donde ustedes pueden ver que estos son pacientes que estaban vírgenes al tratamiento, de los cuales se les hace el diagnóstico de la enfermedad. Esta es una población que al momento del diagnóstico inicia el tratamiento con un corticoide con budesonida, y ustedes pueden ver cómo la función pulmonar empieza a mejorar significativamente y en forma exponencial, a diferencia de aquellos pacientes que después del tratamiento solamente eran manejados con un beta-agonista de acción corta de rescate, en los cuales no había una mejora. Después de un tiempo de casi 2 años de tratamiento, lo que se hizo con estos pacientes es que aquí se baja la dosis del corticoide, y ustedes pueden ver cómo el efecto protector empieza a disminuir a lo largo del tiempo. Disminuye, lo que quiere decir que, y esto es un reflejo de que la terapia con corticoide inhalada no debiese suspenderse, pero lo interesante de este caso es que aquellos pacientes que estaban siendo tratados con un beta-agonista de acción corta, se les inicia terapia con corticoides. Vean ustedes que hay ganancia de la función pulmonar, hay mejoría, pero no al nivel de aquellos pacientes que fueron tempranamente iniciados en la terapia antiinflamatoria con el corticoide, lo que refleja lo que les estaba señalando previamente en el otro estudio. Mientras más te demoras en identificar al paciente, mientras más te demoras en iniciar la terapia antiinflamatoria, el impacto y el deterioro que vas a tener, lo que nosotros conocemos actualmente como remodelamiento de la vía aérea, definitivamente va a ocurrir. En resumen, se necesita una evaluación integral, no solamente un aspecto. Un buen control de los síntomas no te garantiza en absoluto que tu paciente tenga una función pulmonar normalizada o preservada en el asma. Necesitas de pruebas objetivas regulares para identificar y abordar la remodelación en curso de las vías respiratorias, y con ello prevenir la disminución de la función pulmonar, que incluso puede pasar ante tus ojos si es que el paciente no tiene síntomas que los perciba adecuadamente. Y por último, y con esto ya cerrando, ustedes me podrían preguntar, ¿existe algo nuevo como para poder prevenir esto? Y sí, les quiero contar de que viene, y dentro de poco va a estar ya más masivamente disponible un nuevo cuestionario que se llama The Asthma Impairment and Risk Questionnaire, que es ARQ, en buenas cuentas, que es un cuestionario que tiene una particularidad que se los voy a mostrar en este caso, y que fundamentalmente es muy similar al cuestionario del el ACT, el Asthma Control Test. Hace preguntas muy similares en términos de los síntomas y cómo ha estado el paciente en el último tiempo, pero agrega un concepto muy importante, que es que hace una evaluación de cómo el paciente ha estado en el último año en relación a si ha tenido crisis que hayan requerido una intervención mayor, como el uso de corticoides, si se ha tenido que presentar al servicio de urgencia o ha tenido que estar hospitalizado.
Y esto incorpora lo que nosotros estábamos conversando previamente, lo que sería el riesgo futuro. Por lo tanto, este nuevo cuestionario sería una herramienta más completa para evaluar el control del asma versus el que ya conocemos que es el Asthma Control Test o el Asthma Control Questionnaire, ya que evalúa el deterioro del control y el riesgo del asma a futuro. Recuerden que el AZT solamente mide el deterioro, o sea, en la medida que el puntaje baja, dice que la enfermedad no está bien controlada, pero no tiene esta característica. Aquí se incorpora este concepto de riesgo de exacerbaciones futuras. Por lo tanto, habría una menor probabilidad de que se clasifique el asma de bien controlada en pacientes que ya han tenido exacerbaciones, como podría ser el caso de nuestro paciente que presentamos en el ejemplo. Y lo importante, miren, que un 35% de los pacientes que fueron clasificados como asmáticos bien controlados por esta terapia habían sido sobrediagnosticados como controlados por el ACT. O sea, este test proporcionaría una evaluación más completa del control de la enfermedad con un deterioro como riesgo de futuro. O sea, sería capaz de identificar a estos pacientes que no se nos pasen en nuestras narices. Por lo tanto, permitiría una identificación más precisa de nuestros pacientes para un mejor manejo. Como mensajes finales y agradeciendo la paciencia que han tenido de escuchar mi presentación y para que ustedes puedan llevar a casa, es que el control del asma sigue siendo subóptimo. Hay una baja adherencia y deficiente técnica inhalatoria. Lamentablemente eso, a pesar de todos los de todas las mejoras que ha habido y que yo les comenté a lo largo de esta charla, el hecho que nosotros dejemos una inflamación que no está suprimida en las vías respiratorias está definitivamente asociado con la persistencia de síntomas y exacerbaciones frecuentes. Les comenté además también que hacer la diferenciación entre estos fenotipos T2 alto y bajo es esencial para que ustedes puedan mejor personalizar y caracterizar las intervenciones que van a realizar con vuestros pacientes. Conversamos en detalle en esta última parte de la presentación que la variabilidad sintomática y la respuesta al tratamiento lamentablemente dificultan categorizar a los pacientes de una manera uniforme, y eso es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Que el control de los síntomas no garantiza en absoluto que el paciente tenga una función pulmonar preservada, y que el asma leve definitivamente está asociada a este concepto de que se confía mucho en el rescate sintomático y que es una población que definitivamente a largo plazo puede tener efectos serios. Que existen ahora nuevas alternativas para el rescate más efectivo, abordando el concepto de antiinflamación de la vía aérea, y que en el caso de la terapia de rescate dual es una estrategia efectiva del control sintomático, de la reducción del riesgo futuro de exacerbación, y que la triterapia, además específicamente en nuestros pacientes, también tiene un mejor control sintomático de la función pulmonar cuando está bien indicada. Muchísimas gracias por vuestra atención. Les dejo mi correo en caso que ustedes me quieran escribir, que tengan alguna duda, si es que no ha sido lo suficientemente claro en algunos de los aspectos que quise desarrollar en esta clase. Yo estaría más que feliz de comunicarme con ustedes por esta vía. Muchas gracias.